Sánchez, cercado por la corrupción, echa mano del francomodín y se saca de la chistera 100 actos para recordar los 50 años de la muerte de Franco. El Mundo. Sánchez azuza el miedo al regreso de una dictadura. La Razón. Sánchez resucita a Franco para activar a sus bases. Hay quien advierte del intento de desviar la atención mientras nos meten mano al bolsillo. Expansión. Sánchez más preocupado por la vuelta de Franco que de otra cosa. ¿Al bolsillo o a los votos? The Objective. Enfado de Yolanda Díaz por los actos sobre Franco. Nos están robando los votos. El Periódico. A vueltas con Franco medio siglo después. Otros destacan la falta de consenso político. El País. Sánchez inicia los actos por el 50 aniversario de la muerte de Franco sin el rey y sin el PP. El Confidencial. El aniversario de Franco sin presupuesto y sin mención a la monarquía. Infobae. España inicia dividida la conmemoración de 50 años de la muerte del dictador. Y hay quien destaca que incluso la comisionada del evento, aragonesa por cierto, no es precisamente una historiadora independiente. ABC. La comisionada de Franco tuiteó contra el rey, la policía y las cortes. Para terminar, alguno prefiere tirar de ironía. La Vanguardia. Españoles, por si no lo saben, Franco ha muerto. ¿Y nuestros invitados qué opinan? ¿Contra Franco se vive mejor? José Ángel Jimeno. Bueno, yo tengo un pequeño problema con las fechas, igual Enrique nos lo puede aclarar. Yo viví a Franco, lo viví, y mi familia también lo sufrió. Tengo un problema con Ahora hablaremos de eso que han dicho allí. Tengo un problema con las fechas. Yo creo que Franco muere el 20 de noviembre de 1975, por tanto no hace 50 años. Yo no sé si es que el gobierno no confía en sí mismo y tiene que empezar cuanto antes con esta celebración que a mí me resulta un poco complicada. Me explico. Celebrar la muerte de alguien, incluso aunque sea un dictador, durante un año, los mexicanos celebran la muerte durante un día pero celebrar la muerte de alguien, entendiendo por dónde va el mensaje, y dedicarle un año. Creo que las cosas se pueden plantear incluso de otra manera. No entiendo las fechas, no entiendo tampoco la celebración. Yo creo que hay muchas cosas que celebrar a raíz de la desaparición de Franco. Y estoy seguro que este gobierno no va a mostrar esas cosas tan importantes que sucedieron tras el fallecimiento del dictador. Y lo digo no de este gobierno, y se podría decir de cualquiera. Los políticos en general no nos van a enseñar historia. La historia hay que aprenderla de los historiadores, de las personas que vivieron, especialmente de los especialistas. Hay que leer mucho, hay que leer de muchas fuentes. No creo que el gobierno, en una instancia de parte, nos enseñe cuál es la situación. También me ha parecido, Enrique sonreía con el tema económico. Es importante, ¿eh? Le preguntaron el otro día al ministro de cuánto iba a costar esto y no supo decirlo. Yo creo que hay que tener el presupuesto en la cabeza. Yo creo que igual se han hecho las cosas muy rápidamente. Pareció así en la ceremonia de inauguración. Vamos a ver qué nos depara el año. E incluso la misma comisionada, se ha dicho en la entradilla, pues también tiene sus peculiaridades. Llegó a decir que efectivamente hace tiempo, eso no lo dijo en la inauguración porque claro, ella es inteligente, no muerde a la mano que le da de comer, que en general el Partido Socialista pues de Franco hablaba cuando le interesó, al principio no. A mí, ya digo, me parece que hay muchas cosas que valorar después de la muerte de Franco y se podría comentar especialmente dos. El gran acuerdo entre españoles después de una guerra civil atroz y después de una dictadura. Yo creo que eso es muy importante, y el gran periodo, especialmente durante los primeros años, y la gran ilusión de poner en marcha un país, la gran experiencia democrática que se estudia en muchas de las facultades y universidades del mundo, de cómo los españoles, tras una guerra civil, pudieron poner un cauce democrático sin violencia. Eso
me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, especialmente en una situación política y social de polarización. Creo que el gobierno no lo va a hacer, creo que el gobierno sacará tajada e intentará hacer un cálculo político y que lo que se va a mostrar posiblemente no es lo que sea necesario. De todas formas, lo iremos viendo porque tenemos todo un año de celebraciones aunque no tengamos presupuesto. Enrique. Bueno, yo creo que esto se trata fundamentalmente de ir contra el gobierno, de tirar contra ellos, porque acabo de oír cosas, por ejemplo, que la transición fue un proceso de paz. Pero ¿sabéis los cientos de muertos que hubo? ¿Pero sabéis el dolor que se produjo durante los años de la transición? Y no digamos en los años de la dictadura, por supuesto. Es decir, ¿qué es lo que se celebra? Podemos discutir si se hace de una forma o se hace de otra, pero este país que es incapaz de tener un himno, por ejemplo, con letra, que una a nadie, y aquí se ve cómo esas dificultades que tenemos para convivir se ve en algo tan importante como el fin de una dictadura. Si no se conmemora la muerte de una persona, se muere, el fin de la dictadura. Mirad, es que podríamos hablar de tantas cosas de nuestro país, de cómo reaccionamos ante la libertad, ante el derecho, que es terrible. Por ejemplo, veamos una guerra civil en el mundo occidental en el siglo XIX y XX. Cualquiera. ¿Cuándo se produce, después de una guerra civil, lo que se produjo en España, 40 años de dictadura, que se siguió fusilando durante años y años? ¿Eso hay que olvidarlo? Fíjense lo que pasó seguramente con la guerra civil más dura que ha habido en Occidente en este tiempo que he señalado, la de los Estados Unidos. Allí esa guerra civil fue atroz, terrible. La violencia fue extraordinaria. Al día siguiente de terminar, se puso en marcha de nuevo la Constitución americana. Para todos. Aquí no. Aquí durante 40 años, Dios mío, 40 años. 40 años. De hecho, el último día de la vida de Franco, murió fusilando. Y eso es lo que tenemos que olvidar los españoles. Si lo olvidamos, volveremos a lo que estamos volviendo ahora. Hemos olvidado, pero si ocurre que ahora en las manifestaciones de la oposición hay grupos que están haciendo saludo fascista y defendiendo al general Franco, que hay que olvidar esto. Por Dios, en beneficio de nuestro país, de la convivencia, de la libertad, de lo que conseguimos efectivamente en la transición, que fue un proceso ejemplar pero muy doloroso. Tenemos que olvidar eso. Mirad, podemos acudir ahora a otras experiencias históricas. Alemania, Italia, Francia, etcétera. También ellos pasaron por momentos, como por ejemplo la transición. En las primeras décadas después, por ejemplo en Alemania, de la experiencia que tuvieron con el nazismo, los alemanes olvidaron. A veces hay que olvidar para poder vivir, como decía Semprún. Pero hay que retomar después el recuerdo, la memoria. Los alemanes, a partir de los años 70, empezaron a retomar lo que habían olvidado. Y ahora no hay nada más que ver las declaraciones, los escritos de filósofos, políticos alemanes, que dicen de nuevo recuperar la memoria, porque lo que está ocurriendo es que se está volviendo en Alemania de nuevo a apoyar a fuerzas que hicieron lo que hicieron hace 70 años. Es muy importante la historia, Pues bien, vayamos a lo que dicen los historiadores sobre lo que fue la dictadura de Franco. A mí todo esto me produce dolor porque me toca personalmente. Toca a mi familia, cómo sufrió mi familia. No hablo de la guerra civil, No hablo, porque yo provengo de mi madre de una parte y mi padre de otro, que los dos tuvieron que sufrir lo indecible entre unos y otros. Yo hablo después, hablo de la dictadura de después. Cómo venían a las casas de ciertas personas cada vez que venía aquí el general Franco, una semana antes, y se los llevaban a la cárcel porque sí. Porque habían estado durante la guerra civil como soldados
alistados obligatoriamente en un bando. Esto, ¿cómo vamos a olvidar eso los españoles? Si lo olvidamos, volveremos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Estamos volviendo. Uno de los grandes defectos de la transición, no de la transición, que yo creo que se hizo básicamente lo que había que hacer, pero uno de los grandes defectos posteriores ha sido no querernos enfrentar a lo que somos, a lo que hemos sido, para poder efectivamente hacer de este país, de España, hacer un país libre, de derecho, donde podamos convivir todos, que todavía no podemos convivir, como se puede ver. Sí, a mí me sorprende que hables de los alemanes. Los alemanes... Lo conozco muy bien eso yo. Sí, yo también he vivido en Alemania durante tiempo. Yo he estado allí, he vivido allí, he trabajado allí. No se puede hablar de los alemanes. Sí, no se puede hablar de los alemanes. Los alemanes son 82 millones de personas, igual alguno más. No se pueden comparar, no podemos comparar ni lo que pasó en Alemania ni lo que pasó en Italia. Hablo de la memoria, del recuerdo, dos estados que no tuvieron una guerra civil, en la que la mayoría de las personas apoyaban a los respectivos dictadores. Otra cosa fue Francia, y en Francia es un caso paradigmático. La Francia de Vichy, por supuesto, fue olvidada y han tenido muchísimos problemas. Lo que queda muy claro es que el gobierno tiene que calibrar si determinadas situaciones deben ser sacadas a la palestra. Vuelvo a repetir, me ha parecido un poco extraña y ambigua tu intervención. No, me ha parecido nada. No, para mí, en el sentido de que valorabas la transición, pero no la valorabas. Yo creo que la parte muy positiva es valorar la transición, sin duda, y por supuesto que el ejercicio de la memoria es fundamental, totalmente de acuerdo, pero no la memoria que quiera el gobierno. No la memoria que quiera este gobierno ni otros gobiernos. No, que hubo una dictadura, esa es la memoria, bueno, que hubo una dictadura de 40 años. Sí, la memoria que nos quiera decir el gobierno de lo que pasó en esa dictadura y por qué se produjo esa dictadura y cómo acabó esa dictadura. Lo que creo que es importante es que el gobierno no nos marque cómo debemos interpretar la historia. Y yo creo que los historiadores, hay que tener en cuenta lo que dicen los historiadores. Sí, exacto, pero... Y no el gobierno. ¿Qué coño el gobierno? Claro. Es lo que te dice la historia. ¿Y qué dice la historia? La historia dice que historia? La historia... Esto es como cuando se habla de que después de una guerra civil hay una dictadura de 40 años. Que durante esos 40 años España no fue un Estado de Derecho. Y lo pudieron averiguar perfectamente y sentir los españoles dentro y el propio país fuera, en donde se le rechazó porque era efectivamente fruto de lo que había sido el eje, lo que había sido el nazismo y el fascismo. ¿Y quién puede negar eso, Enrique? ¿Quién puede negar lo que estás diciendo tú? Que España fue durante 40 años... En estos momentos, desde la oposición al actual gobierno, se está negando. Desde la oposición a la sí. En las manifestaciones, en el Parlamento, en los parlamentos autonómicos, o es que no... Vamos a ver, estamos informados. ¿Cuáles son las intervenciones de algunos diputados en el Parlamento español o en el Parlamento valenciano o en otros parlamentos de defensa de la dictadura del general Franco? Todos sabemos lo que está ocurriendo en manifestaciones de la derecha española en donde se está alabando a la dictadura del general Franco. Estos son hechos. Pero a mí no me vale otra cosa. Estos son hechos. ¿O no es cierto lo que estoy diciendo? No es. En general, Enrique, yo no veo lo que tú estás diciendo. En general, yo no veo esas manifestaciones ni esa defensa en bloque de la dictadura del general. Es decir, menos mal. No sé lo que tú me estás diciendo ni en qué aspecto. Como en general lo niego, en particular podría aceptarlo que hubiera alguna. Pero vamos que está publicándose en la prensa, que lo estamos viendo en televisión, que hay individuos en una institución como el Parlamento que salen a alabar a Franco. En las manifestaciones. Claro que no lo hacen, si se manifiesta medio millón de tíos no lo hacen, pero la cuestión es que están acogidos ahí y lo hacen ahí. Y este es el principio. Yo creo que evidentemente el tema de... Lo he dicho bien claro, ¿no? El tema de Franco en estos momentos
sigue levantando ampollas en España. Es decir, a mí me parecería muy bien. Es evidente, ese es el problema. A mí me parecería bien, efectivamente, que se hablara sobre todas las consecuencias y sobre toda la dictadura. Pero vuelvo a insistir. Me parece muy preocupante que el gobierno de turno, sea este o fuera otro, monte este tipo de celebraciones. Me parece que puede haber una reflexión a través de la sociedad civil y no confío en este gobierno, como tampoco podría confiar en otros. Es decir, que los políticos nos indiquen por dónde debemos mirar a nivel de un aspecto tan dramático para nuestro país es muy complicado. Yo, en el tema, por ejemplo, de Estados Unidos, yo no sé si la guerra civil estadounidense fue más cruel o menos que la española. Evidentemente la española con medio millón de muertos y sirviendo de antesala a la Segunda Guerra Mundial fue muy cruel. Lo que también podemos decir es que en Estados Unidos la guerra civil en muchos estados todavía no ha acabado. Es decir, hay una importante diferencia entre los estados del sur y los estados del norte. Y esto se ha visto incluso en la traslación de las elecciones americanas. Es decir, se suele decir que las guerras civiles duran casi 200 años. Veremos si la americana no dura más. La española no está ni en los 100. O sea que, ojo con jugar con fuego. Sí, pero el análisis yo no hablo de la guerra civil, hablo de la dictadura. Eso es lo que hay que decir. Y los americanos lo que hacen al día siguiente de terminar su guerra civil es decir, tenemos una constitución, la que teníamos antes, para todos. Y no hay, por lo tanto, fusilamientos, no hay persecución, como ha habido aquí. 40 años. Dios mío, 40 años. Somos un país que hemos nacido nos hemos evolucionado históricamente como la mayor parte de los europeos, primero en el cristianismo, luego el Renacimiento, etcétera. Pero ¿por qué los españoles 40 años hemos tenido que vivir en una dictadura? Esto es lo que se quiere, de lo que se quiere hablar. Adiós dictadura, eso es lo que hicimos los españoles. Tenemos que dejarlo aquí. Lo que nos ha quedado claro es que hay que conocer la historia para aprender de ella y no repetir los errores. José Ángel Gimeno, muchas gracias por habernos acompañado. Enrique Bernat, gracias por estar con nosotros. Hasta aquí ese repaso a la actualidad nacional e internacional.